Los pseudoepígrafos es un término que se usa para describir aquellos escritos judíos que fueron dejados por fuera del canon del Antiguo Testamento y que tampoco se encuentran entre los apócrifos, es decir, son dos tipos distintos de documentos. Estos pseudoepígrafos, a diferencia de los apócrifos, que se incluyen dentro de las escrituras griegas, estos pseudoepígrafos nunca alcanzaron posiciones canónicas. Lo que sí es claro es que representaron un papel importante durante el periodo intertestamentario y tienen un valor por la luz que ellos arrojan sobre el fondo judío del Nuevo Testamento. Estos escritos pseudoepígrafos son divididos en dos grupos, que son los palestinos y los judeo-helenísticos, ya que su lugar de origen afecta grandemente la forma y el propósito de cada uno de ellos. La mayoría de estos escritos tienen un distintivo dominante, y es que en la mayoría de ellos, en la mayoría de estos escritos, hay muchos rasgos de literatura del movimiento apocalíptico. Dentro del grupo pseudoepígrafo palestino hay tres tipos de géneros literarios, que son la poesía, la leyenda y el apocalipsis. Por ejemplo, los salmos de Salomón casi hay una seguridad de que pertenecen a la mitad del siglo I antes de Cristo. Y representa un claro ejemplo de la polémica que existía de los fariseos ante los saduceos de ese mismo periodo. Entre estos libros también hay muchos que lo que hacen es ampliar algunas historias bíblicas, las amplían como legendariamente y están principalmente basadas en la ley. Lo que se critica mucho a veces de estos escritos es que incluyen algunas leyendas acerca de los profetas. Hay un ejemplo notable que podríamos citar, y es que entre estos escritos antiguos se encuentran, por ejemplo, los testamentos de los 12 patriarcas, que muchos ven que están basados en Génesis 49. Y en él se ve que cada uno de los hijos de Jacob da instrucciones a su descendencia, y principalmente se puede ver que sus enseñanzas son de un orden moral muy elevado. En ellos se empiezan a mencionar los fracasos de cada uno de ellos, y estos fracasos se empiezan a poner como advertencias a otros. Hay otro libro basado en Génesis, por ejemplo el libro de los Jubileos, que deriva su nombre del sistema de datación. En este libro se puede ver un distintivo legalista. En sí se puede decir que este libro tiene como único fin registrar la revelación que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, y lo que busca es apoyar que se le dé a la ley esa eterna validez que debe tener. Se busca a toda fuerza que se le dé cumplimiento a los ritos judíos, y se hace mención particular a lo que es la circuncisión y la observancia del sábado. Libros pseudoepígrafos que se destacan entre los judíos son por lo menos los que constituyen elementos apocalípticos,
como por ejemplo el libro de Enoc. El libro de Enoc ocupa un lugar preeminente dentro de estos. Se dice que fue escrito 2 siglos antes de la venida de Cristo. Hay quienes les dan a algunas secciones de este libro épocas más antiguas. Hay quienes dicen que es de la época de los macabeos, otros dicen que es de la época pre-macabea. Otro libro también es, por ejemplo, el Apocalipsis de Esdras, a veces también conocido como Segunda de Esdras o también conocido como Cuarto de Esdras. Y este libro principalmente se dedica a describir diversas visiones que fueron dadas en Babilonia y se ocupa de enfocar los sufrimientos de Israel hasta la propia época del autor. Se puede decir que hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue que se agudizó el problema. Entonces se puede ver que este libro abarca desesperanza, una desesperanza que prevalece en todas sus páginas y que finalmente se ve aliviado solo por una indefinida creencia en una próxima edad de oro. El segundo grupo, que es el grupo judeo-helenístico, están los pseudoepígrafos más notables y podemos ver que son escritos de historia legendaria. Por ejemplo, Tercera Macabeos, de filosofía, de Cuarta Macabeos, y las apocalípticas que vienen tomando partes de Enoc esclavo ya mencionado y partes del Baruch griego. Por ejemplo, podemos ver uno de esos escritos, que es la carta de Aristeas, y los expertos dicen que esto viene de la época de los 70. Y parece que más bien esta carta lo que tiene son matices de un escritor judío que lo que buscaba era llegar a ensalzar la ley judía sobre todos los demás contemporáneos helenísticos. Es decir, esta carta es más bien una apología a favor del judaísmo puro contra los detractores gentiles. También podemos mencionar otro grupo, otro escrito que se llama los oráculos sibilinos. Y en estos parece que lo que se busca es imitar los antiguos oráculos griegos y entonces a estos oráculos griegos que estaban como atribuidos a una profetisa pagana, Síbila, a estos oráculos se le hicieron posteriormente agregados. A este escrito se le hicieron algunos agregados, y de los 12 libros que existen todavía hoy, la mayoría parecen ser de origen cristiano, aunque por ahí los tomos 3 y 5 generalmente se consideran de origen judío, que lo que buscan es hacer una propaganda, y ellos insisten fundamentalmente en los juicios contra las naciones gentiles. Y así, por ejemplo, podríamos seguir mencionando algunos otros. En esta tabla que les pongo aquí, esta tabla es una captura de un índice de alusiones del Nuevo Testamento, de alusiones, de los libros pseudoepígrafos en el Nuevo Testamento, que tomé de la página del erudito Michael Heiser, y ustedes pueden ver las citas del Nuevo Testamento y las alusiones que se hace de los libros de pseudoepígrafos, y ahí ustedes las pueden ver. Esta es solo una captura, pero en realidad la lista es grandísima. Son demasiadas alusiones que se hacen de los pseudoepígrafos en
en el Nuevo Testamento, ya sean alusiones directas, ya sea una alusión positiva o negativa, o ya sea una fraseología de esos textos, etcétera. Ahí ustedes la pueden ver, ahí se las dejo. Si bien es cierto, nosotros los protestantes ya tenemos bien definido cuál es nuestro canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, no por eso tenemos que despreciar estos escritos que pueden proveernos un contexto histórico-cultural al cual llegó Jesús en su nacimiento. Por lo que una lectura de estos escritos nos puede enriquecer nuestro concepto, nuestras ideas, darnos un panorama más amplio de lo que hay detrás de todos estos escritos, sus formas de creer, sus formas de pensar, las creencias culturales, qué pensaban, qué no pensaban, cómo actuaban, etc. Y esto nos enriquece mucho el panorama. Ahí se los dejo, espero que sea bendición, que todo esto nos ayude a entender más todos estos escritos, lo beneficioso que pueden ser sus lecturas y nos despojemos de muchos estereotipos y mitos creados.